¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos ya con las noticias que nos deja la actualidad del Parlamento de Canarias en estos últimos 7 días. Se va acercando ya el fin de la legislatura y van concluyendo las comisiones. Y en la última de turismo, entre otras cuestiones, se abordó la venta de casas a extranjeros no residentes y su efecto en el mercado inmobiliario de las islas. Además, la Cámara ha aprobado la estrategia para la memoria histórica de Canarias. Va a prestar atención además ahora a la represión que sufrió el colectivo LGTBI y también las mujeres, y va a incluir un registro de víctimas canarias del franquismo y de menores robados. Además, los grupos políticos en la Cámara han respaldado, además de forma unánime, el nuevo sistema de financiación de las universidades públicas de Canarias. Les va a permitir pasar a los centros universitarios de contar con el 0,54 del PIB actual al 0,67 en 2030. Y el Parlamento ha presentado el cómic titulado Opuntia, un original proyecto enfocado a dar a conocer la Cámara de una forma didáctica y entretenida. Sensaciones del artista Carlos Jorge González puede verse estos días en la Sala Tindaya de Arte. Una colección de 35 obras son las últimas creaciones de este artista plástico tinerfeño. Y vamos ya con la entrevista de la semana. Recibimos hoy a Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto. Pues vamos ya con la entrevista de la semana del programa Parlamento. Damos la bienvenida a Vidina Espino, que es portavoz del Grupo Mixto. ¿Qué tal, señora Espino? Muy bien, gracias. Además, se da la circunstancia que es la última portavoz que pasa por estas entrevistas del programa Parlamento, porque ya pues encaramos la recta final de la legislatura. Apenas, de hecho, quedan pues unos pocos días para terminar lo que ha sido 4 años intensos de legislatura. Sí, ha sido una legislatura típica, además, porque hemos tenido la pandemia, estuvimos también confinados en casa, trabajando desde casa, hubo que cambiar la forma de trabajar del Parlamento, que pudiésemos entrar de forma telemática, en caso de que estuviésemos contagiados, por ejemplo, del COVID. Han pasado muchas cosas dentro de la Cámara y sobre todo fuera, ¿no? Ha sido una legislatura bastante dura para los ciudadanos por todo lo que hemos hablado de la enfermedad y todas sus consecuencias económicas y que todavía estamos sufriendo hoy, sobre todo pues esas familias que no llegan a fin de mes y a las que yo he querido dar voz siempre en el Parlamento de Canarias. Bueno, ¿y cómo se encaran estas últimas semanas de trabajo? Porque inevitablemente todo queda un tanto marcado por la cercanía de las elecciones, que es lo que hace que nada se disuelva el Parlamento para prepararse para la cita electoral de mayo. Sí, en este último pleno que vamos a celebrar antes de que se disuelva ya la Cámara hay muchas comparecencias de balance, ¿no? De balance en la sanidad, de balance en derechos sociales, en algunas materias haremos balance, pero bueno, yo creo que el trabajo que no se ha hecho ya es muy difícil que ahora se hagan grandes cosas si no has trabajado durante toda la legislatura. Por eso yo lo que he intentado es mantener esa intensidad de trabajo durante toda la legislatura, con propuestas, con iniciativas, siendo también crítica con el Gobierno en aquellos aspectos que creo que debía ser crítica, y yo creo que si por algo se ha caracterizado mi trabajo en la Cámara es por ser constante, ¿no? Y entonces, bueno, que ahora vengan las elecciones, al final quien se va a examinar es sobre todo el Gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores, y yo creo que es evidente que los ciudadanos no lo van a aprobar, y no lo van a aprobar porque, como digo, están viviendo unas circunstancias muy difíciles y hemos tenido un Gobierno de Canarias que no ha aplicado las medidas necesarias para dar respuesta a los ciudadanos más vulnerables y a aquellos que peor lo están pasando. Habla usted de balance y precisamente hubo aquí un balance importante precisamente en el Salón de Plenos, que fue el debate del Estado de la Nacionalidad, en la que hubo quizá un lema que defendió el presidente del Gobierno en su discurso, es que Canarias está mejor que hace 4 años, y usted cuando hacía su valoración ni mucho menos lo veía así. De hecho, hablaba de una Canarias de fantasía si se tenía los datos que usted manejaba, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que Ángel Víctor Torres presentó una Canarias que solo está en su cabeza, ¿no? En su fantasía, cuando dice que todo va bien, estupendo, que tenemos una Canarias mejor que hace 4 años, y yo le invitaba a que fuera a los hospitales y a que aquellas personas que están en los pasillos para ser atendidas, aquellos mayores que están abandonados también en los hospitales de Canarias porque no hay plazas sociosanitarias, que les fuera y les dijese a ellos y a los sanitarios, por ejemplo, que están totalmente desbordados y colapsados en el Hospital Insular. Hace unos días veíamos ese colapso tremendo, pues que le dijese a esas personas que estamos mejor que hace 4 años en la cara, si era capaz de decírselo, o a aquellas familias
que llega el día 20 del mes y ya no tienen dinero, tienen que acudir a los servicios sociales porque la cesta de la compra en Canarias en el último año se ha encarecido en un 20%, los alimentos los pagamos un 20% más caros y eso hay muchas personas que no se lo pueden permitir. Yo le invitaba, vaya usted y dígale a esas personas que estamos mejor que hace 4 años o pues a todos aquellos que están esperando, por ejemplo, por una ayuda a la que tienen derecho, como la dependencia, que no llega, pues vaya usted y dígale que están mejor que hace 4 años. Yo creo que el señor Torres, si por algo se ha caracterizado, es que a medida que pasaba la legislatura, cada vez se ha ido como distanciando más de los ciudadanos y distanciando más de la realidad que están viviendo los canarios. Si le parece, hablamos de la inflación porque probablemente junto a la sanidad y otros asuntos que luego repasamos, es uno de los que más preocupa a los ciudadanos por ese hecho que usted señala, que cuesta llegar a fin de mes, incluso a familias que tienen a lo mejor incluso pues todos los miembros de la familia que están en el momento de trabajar, pues tienen trabajo. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede ayudar? Porque usted ha insistido en que quizá cambiando la política fiscal podría echarse una mano a los ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno defiende, además a capa y espada, la política fiscal que ha mantenido. Claro, es que se ha dado una combinación que es realmente mortal para los ciudadanos y es una inflación disparada, es decir, el coste de la vida ha subido, se ha incrementado y una recaudación también disparada porque el Gobierno no ha compensado esa subida, ha mantenido la misma presión fiscal y por tanto ha aumentado muchísimo la recaudación. Tenemos gobiernos, instituciones más ricas que nunca y ciudadanos cada vez más empobrecidos. El ejemplo lo tenemos con el último año. El Gobierno de Canarias recaudó 500 millones de euros más de lo que tenía previsto recaudar y sin embargo dejó sin ejecutar más de 800 millones de euros. Por tanto, al Gobierno le sobran los recursos, recauda mucho más incluso de lo que tenía previsto recaudar y los canarios no llegan a fin de mes. Aquí hay algo que está desajustado, desequilibrado. Entonces yo lo que le he pedido al Gobierno de Canarias durante estos momentos tan complicados que de forma coyuntural se puedan realizar bajadas de impuestos para aliviar a las familias, a los autónomos, a las pequeñas empresas que puedan salir de esta situación, que puedan llegar a fin de mes y eso en ningún caso va a mermar los recursos de los que dispone la Administración porque tenemos fondos extraordinarios de Europa, han venido también fondos del Estado, o sea, hay recursos suficientes. Ese ajuste fiscal del que hablaba el Gobierno y que planteó en los presupuestos, disculpe, señora Espino, no es suficiente a su juicio, ese ajuste fiscal al que se refería el Gobierno como de alguna manera tomando el guante de la oposición, entre ellos usted, en el que le ha ido insistiendo en esa, no le pareció suficiente. Es muy limitado, es un ajuste que según lo que ha calculado el Gobierno de Canarias serían unos 100 millones, pero estamos hablando de que están recaudando de más 500 millones, más de lo que tenían previsto recaudar y que hay 800 millones que no se ejecutaron el año pasado, pero es que hay más de 600 que el año anterior, que en el 2021 tampoco se ejecutaron, es que en el 2020 fueron 500 millones sin ejecutar, es que vemos que mientras hay muchísimo dinero que no se invierte en nada, que queda ahí sin ejecutar, la gente no llega a final de mes, además de, como digo, ese exceso de recaudación. Algo falla cuando tenemos una administración cada vez con más recursos y, sin embargo, unos ciudadanos cada vez más pobres y que no pueden, bueno, lo dice Cáritas, que han visto cómo se ha incrementado, pues la provincia de Las Palmas daban el dato que en estos años se ha duplicado el número de demandantes que va a Cáritas, siendo ya más de 50.000 personas en la provincia de Las Palmas, cuando al inicio de la legislatura eran unas 25.000. Tenemos otro dato que es terrible, que es que el 47% de los niños canarios están en riesgo de pobreza o ya están en situación de pobreza. Eso se debe a que son niños que viven en esas familias empobrecidas, en esas familias pobres. Por tanto, yo creo que mientras tengamos ese dato en Canarias, que casi la mitad de nuestros niños o son pobres o están en riesgo de pobreza, ningún gobierno puede decir que estamos mejor que hace 4 años, cuando además esa tasa de pobreza infantil lo que ha hecho durante esta legislatura que ha gobernado el Pacto de las Flores ha sido aumentar. Y luego está la cuestión del empleo, porque precisamente aquí en el debate, también en alguna comparecencia, incluso de Hacienda, han defendido esos datos de empleo que han aportado como uno de los principales logros en esta legislatura y además como signo de que la recuperación de Canarias y por tanto la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos está en marcha. Claro, lo que yo creo que hay que tener un poco de cuidado con cómo se analizan esos datos de empleo. Por una parte tenemos una reforma laboral, que ahora hay una nueva figura que antes era muy limitada, pero hay muchísimos fijos discontinuos. ¿Y eso qué significa?
Pues que hay muchísimas personas que no están registradas como parados, pero realmente sí están parados y no están, digamos, activos, no reciben un salario porque son de esos fijos discontinuos. La estadística te borra del registro del paro, pero tú realmente estás parado. El último dato que conocíamos es que en España hay al menos 500.000, casi medio millón de fijos discontinuos que en realidad no están trabajando. Entonces ahí esa cifra se desvirtúa. Pero es que además del trabajo que se ha creado en Canarias durante estos últimos 4 años, 27.000 empleos, mucho más de la mitad, han sido en el sector público. Y esto ha sido gracias pues, a esos fondos extraordinarios que hemos recibido. Pero esos fondos extraordinarios tienen fecha de caducidad, eso no es sostenible a medio o largo plazo, porque estos fondos europeos no son eternos, o sea, no es un maná que esté para toda la vida, todo lo contrario, esto en gran medida es deuda y tendremos que devolverla en su momento, si no nosotros, pues nuestros hijos, pero la deuda siempre se devuelve. Por tanto, cuidado cuando no estamos creando empleo, sobre todo en el sector privado, cuando tenemos empresas que nos dicen que ofrecen puestos de trabajo pero que no encuentran trabajadores formados para esos puestos de trabajo. O sea, yo creo que donde se tiene que poner el esfuerzo para crear empleo es en el sector privado, porque ese empleo sí es el que luego va a generar más riqueza, se va a poder recaudar más y vamos a tener un estado de bienestar. Pero si todo lo apostamos al empleo público, eso a medio y largo plazo es insostenible. Países que han basado su crecimiento económico, su crecimiento en empleo, lo vimos hace años en Grecia, en el empleo público, por ejemplo, acabaron en quiebra. Bueno, y un asunto al que se ha referido, el tema sanitario, es quizá uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos. Por un lado, todo el sistema sanitario ha sido sometido a una crisis sin precedentes, todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero a día de hoy se siguen notando en algunos aspectos, y eso que el Gobierno, y lo ha dicho así incluso en el debate del Estado de la Nacionalidad, pues ha reconocido que queda todavía trabajo por hacer, pero sí que ha dado pues muchos recursos al sistema sanitario. Pero ¿cómo se puede solucionar esta situación concreta al que nos enfrentamos? Bueno, lo primero, durante la pandemia, lo que hay que poner en valor el trabajo que hicieron los sanitarios. Yo creo que si salimos de esa situación ha sido gracias al esfuerzo que hizo el personal, ¿no?, que se jugó la vida por nosotros y que estuvo ahí en primera línea. El Gobierno, ¿qué ha pasado? No lo entendemos, es que esa es la cuestión, no entendemos cómo con 800 millones de euros más en el presupuesto para sanidad, la sanidad está funcionando pues peor que nunca, y no lo decimos desde la oposición, es que lo dicen los pacientes y lo dicen los propios profesionales sanitarios. Hemos tenido en este Parlamento, por ejemplo, a las mujeres enfermas de cáncer de mama que vinieron a denunciar cómo no se están cumpliendo los plazos para desde que te detectan el tumor hasta que te operan. La recomendación es que no transcurran más de 3 meses. Las mujeres afectadas por cáncer de mama vinieron a la Comisión de Sanidad a denunciar que ese plazo no se está cumpliendo y que están siendo operadas con 4, 5 y hasta 6 meses, ¿no?, desde que se diagnostican los casos. Y eso es poner en riesgo la vida de las personas. En el Hospital Dr. Negrín, por ejemplo, se suspendieron las operaciones de cáncer de mama que se estaban haciendo por las tardes. Desconocemos la situación de las listas de espera porque el Gobierno, que prometió transparencia, que iban a publicar las listas de espera todos los meses, ni siquiera las publica como se publicaban antes, que eran cada 6 meses. Las de enero todavía no se han publicado y estamos en marzo. Lo que sí sabemos por datos del Ministerio es que somos la comunidad autónoma donde más hay que esperar para que te vea un especialista y una de las 2 en las que más hay que esperar para ser operado. Por tanto, lo que no se entiende es cómo con 800 millones de euros más en el presupuesto para la sanidad está funcionando peor que nunca, y el Gobierno es evidente que lo que tiene no es un problema de recursos, sino un problema de gestión en esta materia, y grave, porque al final los afectados son los ciudadanos y lo que está en valor o en juego pues es la calidad de vida de las personas, el que uno tenga dolor o no tenga dolor, el que pueda tener un proyecto de vida, porque si no tienes salud, pues obviamente en todo lo demás vas a tener muchísimos más problemas, y el Gobierno no está dando respuesta. Hemos visto eso, pues urgencias de los hospitales en el Insular saturadas, 70 personas tiradas en los pasillos, en el Dr. Negrín pasa lo mismo continuamente, hospitales que se están cayendo, como el de la Candelaria, como el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, que es una auténtica vergüenza, esa torre del materno infantil que el presidente me dijo que las obras comenzarían en el año 2022 y todavía no han comenzado. Creo que la sanidad, la pandemia ya no puede seguir siendo excusa, porque es obvio que estamos en otra situación.
y que hay recursos. Por tanto, no se entiende lo que está pasando y parece que es evidente que se debe a un problema en la gestión. Luego está la cuestión de la dependencia, que también ha sido uno de los asuntos que más se ha discutido a lo largo, sobre todo de estos últimos años. El asunto de si se ha avanzado o no en atención a la dependencia, porque se partía desde un punto complicado aquí en Canarias. Vamos a ver, la ley de dependencia en Canarias nunca se ha cumplido como se tiene que cumplir, siempre hemos llevado un retraso. Ahora, dicho esto, ¿qué solución ha encontrado el Gobierno de Canarias? Pues una solución que tampoco es la adecuada, porque consiste en dar en unas ayudas miserables a las familias para que cuiden de sus dependientes. Y de esta manera resuelven lo que se les tendría que dar, que es la prestación de un servicio, que es que exista un centro de día para esas personas, que es que exista una residencia para esas mayores dependientes. Y lo que están haciendo, y no es que lo diga yo, es que vinieron las cuidadoras aquí, los familiares de los dependientes, a decirlo, que lo que se están haciendo con ese sistema es empobrecer y de alguna manera hacer precario todo ese trabajo y empobrecer a esas mujeres y hacerlas esclavas, porque les dan 300 euros y las condenan a que tienen que cuidar a su familiar y no pueden hacer otra cosa en su vida. Las mujeres vinieron y nos dijeron que esta fórmula, que la ayuda económica es excepcional, pero no debe ser la fórmula para resolver la dependencia porque las estaba esclavizando. Por tanto, yo no puedo compartir la fórmula que está aplicando el Gobierno de dar estas ayudas, porque las propias personas cuidadoras y los familiares nos dicen que esa no es la forma de hacerlo. De hecho, la ley pone que esas ayudas son excepcionales, no puede ser la norma, sino lo que hay que hacer es prestar servicios, poner en marcha los centros de día, los centros de personas dependientes. Yo he presentado 6 solicitudes de documentación a la Consejería de Derechos Sociales, no me han contestado a ninguna, para saber cuál ha sido el grado de ejecución del Plan Sociosanitario de Canarias en esta legislatura. No sabemos, no se ha inaugurado en un solo centro, ni uno, ni una residencia pequeñita, ni grande, de ningún tamaño. O sea, no se ha inaugurado nada, no se ha puesto en marcha ni una plaza sociosanitaria para esas pues casi 10.000 personas que hay en lista de espera. Y la forma de resolverlo no puede ser una ayuda miserable para que la familia, sobre todo las mujeres, estén condenadas a tener que cuidar a ese familiar al que quieren y quieren cuidar, pero también quieren poder hacer otras cosas en su vida y no pueden. Bueno, y otro de las áreas en las que hemos visto a Virginia Espino pues particularmente involucrada es la área educativa. Yo no sé si es posible, en pocas palabras, definir cuál es la valoración de la gestión en la educación, con lo amplio que puede ser esta pregunta, evidentemente. Bueno, yo creo que en educación hubo una cosa positiva, y eso sí que lo valoro positivamente, cuando se refuerza el personal de los centros por la pandemia. Yo presenté una proposición no de ley que fue aprobada por la Cámara, que fue para que ese profesorado en la medida de lo posible se mantuviera después de la pandemia, para intentar bajar las ratios, porque si queremos mejorar la calidad de la educación necesitamos que menos alumnos por aula. Es que todos los sistemas, el sistema finlandés que se pone tanto de ejemplo, ¿cuál es el secreto? Pues que tienen o tienen menos alumnos por aula, o en este caso en el sistema finlandés tienen 2 profesores por aula. Entonces eso permite dar a cada alumno una atención más personalizada y ayudarle a salir adelante. Sin embargo, en otra materia, en lo que se refiere a la atención temprana, es decir, a aquellos alumnos, a aquellos niños que necesitan, sobre todo de 0 a 6 años, una educación especial, porque son niños que tienen dificultades en el desarrollo del aprendizaje, no se ha cumplido con la ley de atención temprana, y en esto también he estado luchando con las familias para que se cumpla y no se ha cumplido. Bueno, estamos ya casi llegando al final y no me quiero despedir de esta entrevista sin preguntarle a Virginia Espino qué ha supuesto estos 4 años de legislatura tan intensos de forma personal. Se estrenaba como diputada, no en una legislatura cualquiera, y no ha sido además una diputada que haya pasado inadvertida. Y eso estando en un grupo tan pequeño, ¿no? Quizá por eso, quizá el hecho de que haya tenido que intervenir en todos y cada uno de los plenos, en las comisiones, ¿no? Bueno, pues ha supuesto sobre todo pues un conocimiento de Canarias pues mucho más amplio, de sus problemas, de las diferentes realidades. Ha supuesto un contacto pues con muchísimas personas para mí muy valiosas, muchísimos colectivos, esas madres por ejemplo que están luchando
por la atención temprana para sus hijos en el sector de la sanidad, con los profesionales de la sanidad, con los trabajadores de derechos sociales, con las personas que necesitan esas ayudas de los derechos sociales. Pues ha sido conocer, sobre todo conocer, lo que me llevo es haber conocido muchísima gente valiosa y que trabaja de verdad por Canarias y por mejorar la vida de los canarios. Eso es lo que me llevo, y también algunos compañeros diputados que también sin duda están en esa misma línea. Bueno, pues estaremos muy pendientes también del futuro político, o no político, de Vidina Espino, que está todavía, imaginamos, por saber, lo sabremos dentro de poco. No sé si nos puede adelantar algo de lo que puede hacer a partir de ahora y si va a seguir en política o no, señora Espino. Bueno, pues hay la oportunidad de la mano de Coalición Canaria, que me han hecho la invitación a poder seguir en política con ellos. Ellos he estado colaborando con ellos en el Parlamento y hay esa oportunidad, y ahora falta por concretar el cómo, pero bueno, esa mano tendida está, y por mi parte pues hay ganas también de continuar y de trabajar con ellos. Pues estaremos muy, muy atentos. Muchísimas gracias, como siempre, Vidina Espino, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, la legislatura da sus últimos pasos. El próximo 4 de abril se disuelve el Parlamento, se convocan ese día las elecciones, y por eso las comisiones parlamentarias ya van concluyendo por este periodo. Muchos consejeros, de hecho, están haciendo balance de gestión, y en ese balance la consejera de Derechos Sociales anuncia que el catálogo de prestaciones se va a aprobar en las próximas semanas. Con el anuncio de que en el plazo máximo de un mes se aprobará el catálogo de servicios sociales, la consejera del área ha avalado su gestión en esta legislatura. Y esperamos que en las próximas semanas, a más tardar un mes, el catálogo pueda ser por fin una realidad. En ese balance, Noemí Santana ha destacado el incremento de la inversión en un 45% en el área que dirige, pero especialmente la cobertura en dependencia. Hemos pasado de 21.638 personas atendidas en el 18 a 35.766 actualmente. Al final de este año se acabaría con la lista de espera, que además hay que reconocer también, porque los datos así lo avalan, que es la más baja de los últimos 8 años. Pero de estar todo en rojo, empezar a estar en verde o en amarillo y en verde. Este verde significa verde esperanza, verde del cambio. En cuanto a las prestaciones económicas por servicios y prestaciones en el entorno familiar, esta comunidad autónoma tiene el tercer puesto de las prestaciones económicas más altas. Un balance no exento de críticas. En Canarias, el 47% de nuestros niños y niñas está en situación de pobreza o en riesgo de padecerla, y que además que este porcentaje ha aumentado en 8 puntos durante esta legislatura. Hay más de 582.000 personas en riesgo de exclusión social. El 70% de los canarios, el 70%, reconoce tener dificultades para llegar a final de mes. Tenemos que recordar que aprobamos una ley de servicios sociales que en estos 4 años prácticamente no se ha desarrollado. Hoy usted ha reconocido que todavía no tenemos el catálogo de prestaciones y todavía no se ha aprobado. En esta legislatura entrará en vigor la Renta Canaria de Ciudadanía. Y también concluyen las comisiones de turismo, y en la última, entre otras cuestiones, se abordó la venta de casas a extranjeros que no residen aquí en el archipiélago y sobre todo su efecto en el mercado inmobiliario de las islas. El Gobierno de Canarias rechaza poner en marcha medidas que limiten la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes porque considera que hay escollos jurídicos que lo impiden, como la libre circulación de personas y capitales. Además, subraya que estos compradores no encajan en el patrón de vivienda que busca el residente canario. Apartamentos normalmente con piscina y comunidades con determinados servicios por los que se pagan altas cuotas de comunidad, o chales y propiedades de lujo, tipologías de vivienda, en definitiva, que no parecen ser las que encajan con el patrón de compra de un residente local, que para los expertos evidencia que limitar la compra a extranjeros no solucionaría el problema de la vivienda y sus altos precios. Sin embargo, Podemos Canarias, que apeló a la consejera por este asunto, pide excepcionalidad para las islas, ya que señala estas acciones inmobiliarias también tienen consecuencias en el aumento de los precios. Pidamos una excepcionalidad a la Unión Europea. A la Unión Europea, con 17 millones de turistas, con el territorio que tenemos. Según datos de esta formación, a finales del año pasado, más de la mitad de las viviendas vendidas en Canarias fueron adquiridas por extranjeros no residentes. Precisamente el Grupo Sí Podemos Canarias va a pedir, lo va a hacer en el último pleno de la legislatura, que se modifique la Ley de Ordenación del Turismo y que se incorpore la definición de zona turística saturada. El diputado Francisco Denis dice que el modelo de turismo masivo que pervive en Canarias no puede continuar, habla de ese concepto de turistificación y dice que esta situación que se da en Canarias, pues lo peor es que muchas familias ya no encuentran dónde vivir, especialmente en los puntos de más afluencia, ni siquiera, dice, de alquiler.
están subiendo los precios de manera tal que se nos está haciendo imposible a la gente de Canarias, canarios y residentes, acceder a una vivienda de alquiler. Se ha expulsado a la población residente fija aquí, que vivía en régimen de alquiler, y estas viviendas se han puesto aumentándose hasta un 40% el precio. Y ya se ha aprobado la estrategia para la memoria histórica de Canarias. Va a prestar atención a la represión que sufrió el colectivo LGTBI, también las mujeres. Incluye un registro de víctimas de Canarias del franquismo y de niños robados. Se ha valorado positivamente cómo han cooperado las administraciones y las asociaciones, una estrategia que dicen debe servir para lograr una mejor convivencia. El plan de memoria histórica ha sido elaborado con el apoyo de las universidades canarias y aportaciones de asociaciones y expertos. Julio Pérez destacó como novedad la atención que se presta a colectivos no representados hasta ahora. Ha sido frecuente atender a los colectivos como los adversarios políticos, los excombatientes en la guerra civil, los rivales políticos, pero no a estos otros grupos como los colectivos LGTB, que fueron objeto también de persecución y de castigo. El documento incluye una treintena de proyectos y la inversión de unos 1,2 millones durante los próximos 2 años. Aprender de la historia, aprender de lo que ha sucedido, para intentar que no vuelva a suceder nunca más. Nos parece adecuado que al fin se responda a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Nuestra formación cree que en una memoria histórica no basada en el enfrentamiento, sino en la construcción de un nuevo pensamiento que dignifique a las víctimas que sufrieron las consecuencias de la dictadura sin importar los colores. Una estrategia para reparar, han dicho, la dignidad de muchas familias tras décadas en el olvido. Buen documento para intentar restaurar ese honor a las víctimas, ¿no? Niños robados, abusos por parte de la Iglesia, los fines de semana, en los hogares. Y todo eso tiene que ser investigado y reparado. El Grupo Parlamentario Socialista coincide con los valores marcados por esta estrategia, la cooperación institucional, la participación ciudadana, el respeto y la protección de los derechos humanos y la visión transversal de la perspectiva de género. Que está bien que se enmarque ya una estrategia de la ley de memoria histórica y que realmente lo que queremos es que se aplique una ley que ha sido aprobada por unanimidad. Pese a votar a favor, el Grupo Popular criticó que la estrategia de memoria histórica haya salido adelante casi al final de la legislatura. En esta estrategia donde se nos ha planteado, y es que reconocen que estamos al inicio, que a pesar de que llevamos 5 años, pues no hemos hecho poco nada y que ahora estamos empezando. Una comisión en la que el Grupo Sí Podemos Canarias pidió directamente al alcalde de la capital tinerfeña que cumpla con la ley y retire el monumento a Franco que tanto debate sigue generando. Y también se ha tratado en comisión el informe anual del comisionado de Transparencia de Canarias. Ya se había tratado en pleno y ahora ha sido en comisión. Daniel Cerdán ha vuelto a destacar que se reducen los incumplimientos de esas resoluciones de acceso a la información que son favorables a los ciudadanos. Por octava vez con ustedes, parece. Bueno, los grupos políticos del Parlamento ya ven mucha actividad, han respaldado de forma unánime el nuevo sistema de financiación de las universidades públicas de Canarias. Va a estar en parte vinculado al cumplimiento de objetivos y esto les va a permitir pasar del 0,54 del PIB actual a tener el 0,67 en 2030. El nuevo modelo ofrece certidumbre financiera a largo plazo a las universidades, una nueva financiación que va a incidir en la calidad de la docencia, la internacionalización, la cooperación universitaria, la participación en redes, la igualdad, han dicho, de género. Uno de los objetivos que nos habíamos trazado en esta legislatura era poner sobre la mesa un nuevo modelo de financiación plurianual del sistema universitario público de Canarias, que responda a las necesidades básicas de financiación de las universidades en un contexto de certidumbre que les permita programar las actuaciones conducentes a subsanar las deficiencias productivas e institucionales, así como dotar de financiación específica para consolidar y mejorar las líneas estratégicas contempladas en el plan estratégico de cada universidad. También van terminando las comisiones de Economía y en la última, el Partido Popular ha preguntado a la consejera por la baja productividad de la economía canaria que refleja el informe de la COE del último trimestre del año pasado. Explíquenos también por qué, si ustedes dicen que el turismo se ha recuperado, que el gasto por turistas se ha recuperado, que el comercio, la construcción y la industria se ha recuperado, el Producto Interior Bruto de Canarias, la riqueza de Canarias es un 4% menor que en el 2019. La renta per cápita es menor y la diferencial con la media estatal
ha crecido. Tenemos un problema con la productividad que no es consecuencia de esta crisis económica, que no es consecuencia de la pandemia, sino que es una asignatura pendiente de Canarias. Y coincidimos con la COE en que para afrontar la productividad de Canarias, para mejorar su productividad, tenemos que abordarlo desde lo público y desde lo privado. El Parlamento ha presentado un cómic, se titula Opuntia. Es un proyecto original que está enfocado a dar a conocer la Cámara de una forma entretenida y didáctica. Y está dirigida además a todos los públicos. Opuntia narra una aventura emocionante que transcurre, fíjense, en las dependencias de la sede parlamentaria. A través de ella se van descubriendo detalles de la Cámara, su estructura, su funcionamiento. Un proyecto en el que han colaborado los autores con el propio personal del Parlamento. La verdad es que ha sido un trabajo muy intenso que hemos realizado en 5 meses y para eso hemos formado un equipo de trabajo. Aquí están 2 diseñadores que participaron en el proyecto, que además le han dado el color de una forma muy profesional. Me complace ver cómo instituciones de este tipo pues le dan trabajo a los creativos y aparte dan visibilidad al mundo del cómic. El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, recibió esta semana en la Cámara al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Amador Enseñat y Berea. Es la primera visita institucional que hace el jefe del Estado Mayor del Ejército a Canarias y forma parte de la toma de contacto con las distintas unidades militares de la provincia y organismos públicos tras su nombramiento reciente. Después del encuentro, el general firmó en el libro de honor de la Cámara. Ministerio del Ejército. Y propuestas culturales también en la Cámara. Sensaciones del artista Carlos Jorge González. Puede disfrutarse estos días en la Sala de Arte de la Cámara. Son 35 obras que son las últimas creaciones de este artista plástico. Tinerfeño además las hizo durante la pandemia. Y me parece especial irle poniendo este broche de oro, de color, a lo que ha sido una actividad intensa en estos 4 años, como les digo, de tratar que el Parlamento sea ese lugar de encuentro y ese lugar en el que la cultura y el arte pues también tenga un lugar. Sensaciones pretende precisamente eso, como les comentaba, con esta gran variedad de colores, de vida, de luz, transmitirles. Si una única obra de las 35 que conforman esta exposición logra transmitir algo al visitante o a la visitante, ya el autor, don Carlos Octavio Jorge González, se sentirá pagado. Con esta exposición Sensaciones les vamos a decir adiós por esta semana. Les esperamos como siempre en 7 días con las noticias de la Cámara Regional. Adiós.